por un milagro, por una sanidad, for a miracle or for healing, elevamos la oración hacia el Señor, we elevate hacia our el cielo, prayer to the heavens, y el Señor hace descender sanidad o contesta la oración de su and the pueblo. Lord descends and He answers our prayers. En esta mañana, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. This morning, everyone be welcome to the house of the Nos Lord. faltan algunos hermanos, sin embargo, los que estamos aquí, There are some brethren that are missing, but for those that are here, me sorprende siempre el Señor, hermanos, the Lord always surprises me porque puedo ver la unidad, because I can see the unity, puedo sentir la armonía del pueblo de Dios, I can feel the harmony of the people of God, como que si todos estuviéramos pensando lo mismo, as if we were all thinking the same. ¿verdad? Ya la hermana estaba predicando prácticamente el sermón que esta mañana el Señor tiene para Our nosotros. sister was practically preaching what the Lord was going to speak to us this morning, the sermon. Y yo nunca, hermanos, ni siquiera mi esposa o mis hijos saben lo que el Señor tiene para nosotros. And never, my wife, children, no one ever knows what I'm preparing. Y yo le mandaba un mensaje a la hermana y le decía, hermana, comience de la apertura al servicio. But I sent a message to her sister and I said, can you please start the service? Y nunca le comenté, hermanos, y la hermana me puede decir, nunca le dije de qué el Señor nos iba a hablar esta mañana. And I never sent her a message telling her what the Lord was going to speak to us about today. Pero el Señor comenzó a hablar o a introducirnos el sermón de esta mañana But the Lord started introducing the sermon a través de ella. through our sister. Amén. Y eso es lo que me sorprende del Señor es cómo el Señor se conecta con nosotros. And that is what I love about the Lord, how He connects with us. Estamos conectados con Dios, hermano. Gloria a Dios. We are connected with the Lord. Qué bueno. How Que no good estamos conectados con otras cosas, that we are not connected to other things, sino con Dios. but with God. Y ella hablaba, hermano, sobre la fe de esta mujer que tenía flujo de sangre. And she spoke about the faith that this woman had, the one who had the flow of blood. Esta mujer que se acercó al Señor, a pesar de la multitud, ella se abrió paso. The woman who made a way, A pesar de su debilidad, even though there was a crowd and because of her weakness, se abrió paso, hermanos, para tocar el manto del Señor. she made a way so that she could touch the mantle of the Lord. Y esta mañana, hermanos, yo quiero compartir un mensaje de fe. And this morning I want to share a message of faith. ¿Cuántos tienen fe aquí? How many of us have faith? Todos tenemos fe. All of Gloria a us have Dios. faith. Glory to Qué God. bueno. Pero es una fe, hermano, totalmente puesta en Dios. But this is a faith that is completely placed on God, Porque hay muchas clases de fe. because there's many types of faiths. Mire, muchos dicen, mañana yo tengo fe que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro. Because some people say, I have faith that tomorrow I'm going to do this and the other. Los jugadores de fútbol dicen, mañana yo tengo fe que vamos a ganar. And the soccer players say, I have faith that we're going to win the game tomorrow. Es una fe, hermanos, diferente. So it's a different type of faith. Pero nosotros, hermanos, gracias a Dios, But thanks to the Lord, que tenemos esa fe grande, we have that great fuerte, faith, strong faith, que le hemos puesto toda nuestra fe en el Dios Todopoderoso. and we have placed all of our faith in the Almighty God, Así como esta mujer. as this woman. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Marcos. We will go immediately to the word in the book of Mark, Marcos capítulo 5, chapter 5, verso 21 verse al 21 34. to 34. Por eso le digo, hermano, la hermana ya había comenzado a predicar. That's why I tell you that our sister had already started preaching. Y el mensaje que yo le mandé, hermano, a ella fue bien corto, solo que nos ayudara a coordinar o a empezar este servicio. And the only message I sent to her is if she could help us Y me to tenía start the preocupado service. porque no me había contestado. And I was worried because she hadn't answered me. Porque hoy en la mañana, hermano, me contestó y me dijo que era demasiado tarde para contestarme. And so she said this morning that it was too late for her to respond yesterday. Pero nunca le comenté acerca de lo que el Señor tenía preparado But para I nosotros. never mentioned what the Lord had Fíjate que vamos a prepared. leer la palabra de Dios, Marcos capítulo 5, verso 21 al 34. Mark chapter 5, verse 21 to 34. Dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, como siempre. Y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, se está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Era demasiado. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, en esta hora le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, gracias por su palabra, Señor, que viene como esa vitamina, como esa fuerza, Señor, que nos alienta, Señor, y que nos da fuerza para estar de pie, Señor, aún, Señor, cuando estamos pasando por dificultades, por enfermedad, por problemas, por situaciones adversas, Señor. Le damos toda la gloria, Señor, porque tenemos fe que esto no va a durar toda la vida, sino que, Señor, son procesos, que son pruebas, Señor, para que nosotros le demos toda la gloria a usted, para que la gloria suya se manifieste en cada situación. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos en esta mañana. Le doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en su casa. Gracias, Señor, por las ofrendas, por todo lo que hemos traído al altar suyo, Señor, los diezmos, Señor, que los traemos voluntariamente, Señor, a la casa suya, para que este lugar, Señor, permanezca abierto y que lo pongamos, Señor, siempre bonito y a la disposición de todas las personas que necesiten un día entrar y ser sanos y ser restaurados y que sus pecados sean perdonados y que sean nuevas criaturas, que todo, Señor, sea para la gloria suya. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que con toda voluntad, Señor, traen al altar suyo, Señor, una ofrenda monetaria. Le pedimos que usted los bendiga, bendiga la fuente de trabajo donde ellos se encuentran y que usted prospere todo lo que ellos hacen con sus manos en el nombre de Jesús. Y le pedimos, Señor, que el mensaje de su palabra toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, de manera, Señor, que salgamos bendecidos esta mañana de su casa. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? You may have a seat. Y esta es la palabra del Señor, hermano. And this is the word of the Lord. Todos sabemos, hermanos, We all know que tener fe that having faith en el Señor in the Lord es esencial para la vida de nosotros. is essential in our Es life. necesario tener fe. It's necessary for us to have faith. En la vida de los creyentes es algo, hermano, bien importante. In the life of the believers, it's something that's very important Tener fe. to have faith. Hermano, no fe en que muchas veces tenemos dinero guardado en el banco Not faith that we have money saved in our bank account y que cualquier cosa, hermanos, que salga mal con el dinero lo vamos a arreglar. and that whatever problem we have, we can fix it with our money. Esa es otra clase de fe. That's a different type of faith. Pero la fe que nosotros tenemos But the faith that we have es que aun cuando nosotros no tenemos recursos, is that even when we don't have the Dios resources, siempre va a proveer. God will always Esa es fe. provide. De ver, hermano, lo que todavía no está hecho. We should believe in the things that are still not done. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, So if we realize en el libro de Hebreos capítulo in the 11, book of Hebrews chapter 11, usted puede ver, hermanos,
todo el capítulo You can read the whole chapter hablando acerca de los hombres y mujeres de fe as it talks about all the men and women of que faith recibieron, hermanos, un milagro that received a miracle por la fe puesta en Dios. because their faith was placed in God. Gloria al nombre del Señor. El creyente, hermanos, tiene que tener esa fe. And the believer has to have that faith Porque mire, el libro de Hebreos capítulo 11 dice, because Hebrews chapter 11 says, pero sin fe es imposible agradar a Dios. because without faith it is impossible to please God. Porque el que se acerca a Dios Because he who comes near to him, crea que Él it existe is necessary for us to believe that he y que exists recompensa a todos aquellos que tienen fe. and that he rewards all those who have faith. Entonces la fe, hermanos, es algo grande. So faith is something big. Es mejor que tener cantidades de dinero. And it's better than having great amount of money. Es mejor que ser millonarios. It's better than being a millionaire. Porque mire, la gente que tiene millones de dólares Because the people that have o millions of millones de dollars dinero or money, se enferman they get sick y se mueren, and they die. ¿verdad? Mientras que nosotros, hermanos, While we tenemos una riqueza grande. have a treasure that is big, Tenemos el don we have the gift de tener fe. of having faith. La fe es un don de Dios. And having faith is a gift from God. Gloria al nombre del Señor. Otra de las cosas, hermanos, vamos a hablar de sanidad, We will talk about healing, pero también vamos a hablar de lo que la fe puede hacer en but nosotros. we'll also talk about what faith can do in us. Y el tema de este día es los efectos de la fe And the message today is the effects of faith o los beneficios de tener fe. or the benefits of having faith. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas, hermano, hablando espiritualmente, And one of the things, speaking spiritually, que hace la fe that faith does es que nos justifica delante del Señor. is that it makes us righteous before God. Mire, nosotros podemos decir, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago el otro, Because we can say we're good, that we do this and the other. pero que Dios diga de nosotros But may God, if God says, o que nos encuentre justo delante de su or if presencia, God finds us righteous before his presence, es otra cosa. it's something Dios different. lo dijo acerca de Job, God said it about Job, que él era un hombre recto. that he was a righteous man. Job nunca dijo, yo soy recto. Job never said, I am Job righteous. nunca dijo, yo soy temeroso de Dios. He never said, I am fearful of God. Quien lo dijo fue Dios. Who said it was God. Esa es la clase de justificación que nosotros recibimos a través de la fe. And that is the justification that we receive by faith. Romanos capítulo 5, verso 1, Romans chapter 5, verse 1, dice la palabra del Señor. The word says- Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Y como lo dije, hermano, tener fe es como si fuéramos multimillonarios. And as I said, having faith is like being multimillionaires. Ya que el hombre, hermano, muchas veces se considera bendecido Now that man considers itself blessed cuando tiene riquezas. when they have riches. Así, hermano, se considera el hombre That is what mankind considers bendecido porque tiene riquezas. to be blessed when they have riches. Usted y yo, hermanos, But you and I, somos bendecidos we are blessed porque tenemos fe. because we have Amén. faith. Por eso, hermano, cuando estamos enfermos, When we are sick, Dios nos sana. God heals us. No importa, hermanos, la cantidad de años que tal vez podamos pasar en un proceso de enfermedad. It does not matter how many years we go through a phase of being sick. Muchas personas, hermanos, o muchos milagros en la palabra de Dios Many miracles in the Word, mencionan la cantidad de años que estas personas sufrieron. they mention the amount of years that these people suffered. Unos sufrieron 38 años, Some suffered 38 years, 18 años de enfermedad. 18 years of Esta illness. mujer había sufrido 12 años And this woman in particular had suffered con 12 un years flujo de sangre. with a flow of blood. Hermanos, cuando una persona se vacía de la sangre, When a person is emptied out of their blood, puede morir, they can die. hermano. Pero esta mujer, But this woman, Dios tenía un propósito con God ella. had a purpose with her life, Quería salvarla. and He wanted to save her. Quería que viniera a los pies de él. He wanted her to come to His feet. Y dura 12 años And so it was 12 years con este sufrimiento. that she had suffered with Y it. vamos a ver algunas porciones de la palabra de And Dios we'll see some portions of the Word
donde estos milagros sucedieron, where these miracles a occurred, pesar de la cantidad de años no, beside the amount of years que estas personas pasaron este proceso. that these people had to endure this process. Entonces, hermanos, aunque tengan millones So even though they have millions de dinero, of dollars or en money, un momento dado in a moment, van a necesitar tener la fe en Dios they will also need to have faith in God para ser sanados. so that they may be healed. Gloria al nombre del Señor. Entonces la fe hace lo que el dinero no puede hacer. So faith does what money cannot. Amén. Para comenzar, si hablamos espiritualmente, usted no puede comprar la salvación. So speaking spiritually, you cannot Usted no buy puede your ser, salvation. usted no puede ser justificado por Dios, You cannot be justified by God, como decía Romanos 5:1, as Romans said, si no es por la fe. if it's not through faith. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nadie puede comprar la salvación sin fe. So no one can Si buy no tiene fe. salvation if they, Nadie puede ser sanado si no tiene fe. and no one can be healed without faith. La mujer del flujo de sangre The woman who had this flow of blood, había gastado todo en medicinas. she had spent all of her Había money in probado medicine, toda clase de medicinas. and she had tried all types of Me medicine. imagino, hermanos, que la gente le decía, prueba esto, And I imagine people telling her, try prueba this, esta otra, or try this other thing, o ve con otro doctor. or go to another physician. Ya lo había probado todo. She had tried it all. Dice que lo había gastado todo en It medicinas, said that she had spent everything on medicine, en médicos. in physicians. Pero lo único que ella necesitaba But the only thing that she needed era tocar el manto was to touch the mantle del Señor of the Lord para ser sanada. so that she may be healed. Y eso, hermanos, no le fue fácil. And that wasn't easy, Porque cuando leímos la porción de la palabra de Dios, because when we read the portion of the word, dice que al Señor lo seguían multitudes. it said that the Lord was followed by Cuando, multitudes. hermanos, se habla de multitudes, yo me imagino esos lugares donde se concentran, donde se reúnen And I imagine that it was a center, a place where people gather, para un concierto, such as a concert para ver un evento de deportes. or to watch a sports event. Son cantidades There's always a great amount que of cuando people hay una that gather. emergencia, hermanos, hay muchos que salen golpeados, lesionados, otros que mueren ahí. And when there's incidents, there's people or that they're fighting, there's a lot of things that happen and people even die at Porque times es tanta la apretadura. because they are so crowded. Y hermanos, me imagino así cuando la multitud seguía al Señor, And I imagine that the crowd, when they followed the Lord, era difícil abrirse paso para llegar donde Él it estaba. was difficult to find a way to where he was. Y si nos ponemos a pensar, And if we think If we think about it, this woman was very weak. 12 años con flujo de sangre. 12 years with the flow of blood. Yo me imagino a esta mujer bien delgada, I imagine this lady, she might have been very skinny, sin fuerza. without strength. Hermanos, sin embargo, But even so, la fe faith la hizo a ella made her abrirse paso. open a way. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Su cuerpo estaba, hermanos, débil. Her body was weak, 12 años 12 years con este sufrimiento, with this suffering. pero logró llegar a donde estaba el Señor. But she managed to get to where the Lord was. Y, hermanos, esto nos demuestra And this shows us el nivel de fe the level of que faith esta mujer tenía. that this woman had. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, es a través de la fe, como decía anteriormente, So it is through faith, as I said before, que el Señor nos justifica, that the Lord justifies us que nos trae la paz. and brings us peace. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God, caminamos we walk y vemos las cosas and we see things por fe. by faith. Aunque se vean negativas, Even though things may seem aunque se vean negative contrarias, or contrary to us, nosotros tenemos fe en el Señor. we have faith in the Lord. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros caminamos por fe y no por vista. And that is why the word says that we walk by faith and not by sight. Porque fe Because faith es ver lo que no se ve todavía. is seen or believing in what is not seen physically. Gloria a Dios. Usted ha orado por un familiar. You may have prayed Yo for a he family orado member. por mis familiares. I have prayed for my family Muchos members. de ellos son salvos, Many of them are saved, pero muchos de ellos también no son salvos. but many of them are also not saved. Usted ha orado por ellos You have prayed for y them. todavía no ha visto
una respuesta. and yet may not have received a response yet. Manténgase en esa dirección. But stay in that Manténgase direction. orando por ellos, Maintain praying for them que el Señor tiene el control. because God has Él full va a obrar control un milagro. and He will work a miracle. Segunda de Corintios 5:7 2 of Corinthians chapter 5 verse 7 dice la palabra del Señor. Porque por fe andamos o caminamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor. Esa es la fe. Gloria al nombre del Señor. También, hermanos, la fe Faith hace que nosotros creamos con todo nuestro corazón helps us so that we may believe with all of our heart que somos hijos del Señor. that we are children of God. Gálatas capítulo 3, verso 26. Galatians chapter 3 verse 26 Dice la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo. All of us that have come to the feet of Christ Todos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. and all of us who have accepted the Todos los que sacrifice hemos sido perdonados de nuestros and all pecados. that have been forgiven of our sins, Somos hijos de Dios. we are children of God. Gloria al nombre del Señor. Es un privilegio grande ser hijo de Dios. And it's a great privilege to be a child of God. Jesús, hermano, reconoció en su palabra Jesus recognized in his word a las personas que tenían fe, all those people that had faith, pero también, hermano, reprochó la falta de fe en muchos. but he also reproached the lack of faith in them. Y no la reprochó, hermanos, no los criticó, no los juzgó. He didn't judge them or criticize them, Lo hizo, hermanos, para que la fe de ellos aumentara, but he did this so that their faith may increase, para que la fe de ellos naciera y se hiciera grande en la vida de ellos. so that their faith may be born and be a great thing in their lives. Gloria al nombre del Señor. Mire, el Nuevo Testamento The New Testament, habla mucho de la fe. it talks a lot about faith. Aproximadamente 250 veces Approximately 250 times habla sobre la fe. does it talk about faith. No es casualidad So it's not just a coincidence, la importancia de la fe en nosotros. the importance of faith in our lives. Jesús menciona la falta de fe de algunos, Jesus mentions the lack of faith in some, como dije, hermano, no para criticarlos, and as I said, not to criticize them, sino para animarlos a tener más fe. but to encourage them to have more Vamos a faith. ir a Mateo capítulo 6, We'll go to Matthew chapter 6, verso 25 al 30. verse 25 through 30. Y habla sobre el afán, la preocupación, And it talks about our worries la ansiedad de la gente. and anxiety in people. Y la ansiedad lo que significa, hermanos, And anxiety, what it es means, no tener seguridad is not having certainty de lo que va a pasar más tarde o mañana. of what will happen later or tomorrow. Eso es no tener fe. That's what Eso it es means to not desconfiar have de faith. Dios. That's having Eso es distrust dudar de lo que Dios puede hacer. or having doubt in what God can do. Por eso dice la palabra de Dios. That is why the word Por says, tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, como los lirios del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí lo dice bien claro. Hombres, hablando en un género general, hombres y mujeres de poca fe. talking in general, oh, you of little faith.
Y Mateo capítulo 8, verso 23 dice, Matthew 8:23 it says, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido, the estaba Lord was descansando. asleep. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Estaba él ahí. So the Lord was there. Hermano, si yo sé que el Señor está ahí And if I know that the Lord is there, y le digo al Señor y voy y lo despierto, if I were to go and wake him up, porque no sé qué va a pasar con nosotros en esas olas tan fuertes. because at that time where the waves were, or the tempest was Pero el great, Señor los exhorta y les dice, the Lord exhorts them and says, ¿por qué tienen miedo? why are you fearful? Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Why are you fearful? Oh, you of little faith. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo, dice, grande bonanza. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Lo regañó. So he got upset, Les dijo, porque tienen poca fe. and he said, oh, you of little faith. Hermano, Dios no quiere vernos con poca fe. God doesn't want to see us with little faith. Dios quiere vernos con mucha fe. God wants to see us with a lot of faith. Y Mateo capítulo 16, In Matthew chapter 16, verso 8, verse 8, dice la palabra del the Señor. word says, Vamos a leer el 5, we'll read verse 5, del 5 al 12. from verse 5 to 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Acuérdense que el Señor alimentó a 5,000, So remember, the Lord had sin fed contar las mujeres y los niños. 5,000 without counting Y the women and todavía había children. sobrado comida. And yet there was food left over. Y el Señor les recuerda a ellos. And the Lord reminds them. Pero los discípulos se les olvida y dicen, no, ay, se nos olvidó traer pan. For the disciples, they forgot to bring bread. Dice la palabra de Dios, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hombres de poca fe. Men of little faith. La fe, hermanos, tiene sus obstáculos. Faith has its obstacles. Así como le pasó a la mujer del flujo de Like it sangre. happened to this woman who had a flow of blood. Le fue difícil acercarse a Jesús It was difficult for her to come near to Jesus a causa de la multitud. because of the multitude. Pero no hay obstáculos But there's no obstacles que el enemigo pueda poner that the enemy can place cuando nosotros tenemos fe. when we have faith. No hay. There are none. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros tenemos fe, If we have faith, vamos a vencer cualquier obstáculo como lo hizo la mujer. then we'll be able to overcome any obstacle as this woman did. Cuando alguien tiene fe verdadera, When someone has true faith, los milagros the suceden miracles happen en contra de la adversidad. against adversary. No sabemos, hermanos, cuánta fe tenemos We don't know how much faith we have si no la ponemos a prueba. if we don't put it to Usted trial. no se puede dar cuenta qué tanta fe usted tiene. You can't tell how much faith you have. Y la Biblia dice, si tuvieras fe, And the word says if you had faith, tú le dirías a esta montaña, muévete y ponte allá. you would tell this mountain, move and go over there. Pero es algo, hermanos, no es que, ¿para qué usted quiere que se mueva un cerro de acá a otro lado? But it's not literal. Why do you want a mountain to move from one place to No hace another? diferencia. There's no difference. Lo que está diciendo el Señor What he is saying es que si nosotros tuviéramos fe, is that if we had por faith, muy grande que sea la no enfermedad, matter how great que the sickness por is, muy grande que sea el or problema, how big the problem is, va a ser removido. it will be No removed. un cerro, hermano. Not a hill or Eh, mountain. Está diciendo o He refiriéndose is referring
al tamaño to the magnitude of it para que nosotros tengamos fe. so that we may have faith. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta So we have to realize qué tanta fe tenemos or see how much faith we have cuando la ponemos a prueba. when we put it to trial. Cuando recibimos un milagro de parte de When we Dios, receive a miracle from God, ahí nos damos cuenta, that is where we see, wow, mi fe hizo efecto. wow, my faith had an effect. Mi fe recibió el milagro. And my faith, because of my faith, I received the miracle. Fue, hermanos, la fe que llevó a esta mujer It was her faith that took this woman a buscar a Jesús. to seek Jesus. Eh, como la única esperanza que ella tenía. It was like the only hope she had. Ella dejó de buscar más en la ciencia la respuesta. She stopped seeking her answer Cuando ella oyó del poder sanador de Jesús, or help in science. When she heard of the power of Jesus, lo buscó. she seeked him. Y a pesar de su desgaste físico, And even though she was wasted physically desgaste emocional, and emotionally, usted, mire hermano, yo me imagino a esa mujer por las noches tal vez no dormía. and I imagine this woman at night, she wouldn't sleep. Y eso le robaba la paz. And that steals your peace. Hermanos, estar enferma por 12 años. To be sick for 12 Una years. enfermedad, hermano, no era cualquier gripe. And it wasn't just a simple cold. No era cualquier temperatura que le había It llegado. wasn't just a fever that she had. Era flujo de But sangre. it was a flow of blood. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, y por 12 años, And for 12 years, era tal vez para que ella, hermanos, estuviera en un hospital. it would probably be a situation where she'd have to be in a hospital. Para que ella estuviera todo el tiempo en cama. For her to be in a bed all the Sin time. embargo, cuando ella oye But even so, when she hears hablar de Jesús, people speaking of se Jesus, levanta en fe she rose up in y faith dice, yo voy a ir and she said, I'm going to go a buscar a Jesús. to seek him. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús, And the Lord Jesus, cuando siente que ella lo toca, when he feels o that se she da touches him, cuenta del poder que había salido de él, or realizes the power that had came out of him, él pregunta y dice, ¿quién me tocó? he asks, who touched me? Él ya sabía, He already knew. él ya sabía, He already knew. pero él quería ver, hermanos, conocer a esa mujer que tenía esa fe. But he wanted to know that woman that Que ella had faith. declarara, yo fui, For her to declare, it was me. yo fui quien te tocó, I was the one that touched you. para hablar con ella. So they would speak. Y la bendición que ella recibe fue una doble bendición. And the blessing she received was a double Porque el blessing. Señor le dice, tu fe te ha salvado. Because the Lord said to her, your faith has Dios saved está you. preocupado por la salud espiritual de cada uno de nosotros. And the Lord worries for our health spiritually. De la gente que no lo ha recibido como su For Salvador. those people that have not received him as his Lord and Savior. Casi siempre Él declaraba la salvación sobre las personas. And he would always declare Siempre. salvation over people. Él dice, no es más fácil decirle a la gente, tu fe te ha salvado. Because he would say, isn't it easier to say Que to en people, todo lo que yo les digo, si era un paralítico, recojan su camilla, su silla de your faith has ruedas. saved you. Even those that were lepers or people that couldn't get up. En todo lo que les explicaba todo eso, mejor les decía, tu fe te ha salvado. And all that he could explain to them, all that he would say is that your faith has saved you. Porque estaba preocupado por la salvación, Because he cared for their salvation, por la salvación de las for almas. the salvation of the souls. Entonces, hermano, cuando oyó hablar de Jesús, So when she heard people speaking of se Jesus, llenó de una fe profunda y verdadera. she was filled with a profound and true faith. Y me llama la atención esto, hermano. And it calls my attention, this part. Se sintió fuerte. She felt strong. Dijo, yo puedo. She said, I can do this. Todo lo puedo en Cristo que me I can fortalece. do all things in Christ who gives me strength. Aunque no tengamos fuerzas muchas veces, Even when we don't feel like we have strength at times, tenemos que rendirnos al Señor. we have to surrender to the Poner Lord. nuestra fe en Él. And we have to place our faith in Him. Gloria a Dios. Pero hay, gloria al nombre del Señor. Glory to God. Pero hay una cosa, hermanos, But there is one thing que también debemos de aclarar. that we need to clear up. Que la fe, dice la palabra de That Dios, faith, as the word sin says, obras es muerta. without works is dead.
Tenemos que hacer algo. So we need to do something. No decir, yo tengo fe que el Señor me va a We sanar can't just say, I have faith, God will heal me, y no hacer nada. and not do anything. Esta mujer se abrió camino. This woman, she opened a way. Esta mujer hizo todo lo imposible para llegar o acercarse al And she Señor. did everything that was possible to come near to the Lord. Se llenó de fe, She was filled with se faith, sintió fuerte and she felt strong para buscar to físicamente seek physically el camino the way que la llevara a la victoria. that would take her to her No victory. solo de sanidad, Not only healing, sino de salvación. but also salvation. Gloria al nombre del Señor. Tal vez la criticaron. And maybe people criticized Mire, her. la gente incrédula la criticó. People that are unbelievers or that were unbelieving, they criticized her. Los que conocían la gravedad de su enfermedad Those that knew how great her illness was, decían, es imposible que esta mujer sea sanada. they would say it's impossible for this woman to be Se healed. burlaron de ella a lo mejor They probably mocked her al ver su aspecto físico, to see her aspects physically, delgada, maybe thin desgastada por la enfermedad. and wasted away because of this illness. Tal vez, hermano, la vieron llorando de dolor a causa de la enfermedad. And they may have seen her crying because of this pain. Pero qué bueno, hermanos, que la fe no solamente tiene el poder para sanar, But it's good that faith not only has the power to heal, también tiene el poder para salvar, but also to save. para perdonar pecados. And God can forgive us of our sins. Porque es a través de la fe Because it is through faith que nosotros somos perdonados. that we are forgiven. Gloria al nombre del Señor. Y Él le dice, tu fe te ha salvado. And he tells her, your faith has saved you. No importa el tiempo que hayas estado esperando tu milagro. It doesn't matter how long you've been waiting for your miracle. Muchos fueron sanados Many people were healed después de haber esperado por muchos años. after having waited so many years. En Lucas capítulo 13, In Luke chapter 13, verso 10 verse 10 al 17, through 17, habla de un espíritu de enfermedad que tenía una mujer, it talks about a spirit of illness that a woman had, que dice la palabra de Dios que era encorvada. that the word says that she was bent over. No podía pararse derecho. She couldn't stand straight A causa tal vez, hermanos, de su enfermedad que estaba encorvada, probably because of that illness le she dolía had. todo su cuerpo. Maybe all of her body Mira, hurt. hermano, yo he visto a personas que tienen una pequeña lesión And I've seen en la people columna that have a small lesion on their spine, y no se pueden mover. and they can't move. No pueden hacer un movimiento. They can't make a movement. Pero esta mujer, But this woman, dice la palabra de Dios, the word says que tenía 18 años con este espíritu de enfermedad. that she had 18 years with this spirit of illness. Lucas capítulo 13, Luke chapter 13, verso 10 al 17. verse 10 through 17. Ahora, hermano, menos va a abrir la Biblia porque traigo bastante aceite en la mano. The Bible doesn't want to open because I have oil in my hands. Dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años, hermanos? 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno, su pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, porque era un espíritu de enfermedad, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Era una enfermedad, era un espíritu de parte de Satanás. So it was a spirit from Satan. En el capítulo 5 de Juan, In chapter 5 of John, habla de un paralítico it talks about a paralytic que estaba esperando todo el tiempo que las aguas se movieran para él poder entrar a la piscina o entrar
al agua who was waiting for the waters to be moved in the pool para ser sanado so that he may be healed en el pórtico de Bethesda. in the portico of Bethesda. Y dice la palabra de Dios que había estado 38 años And the word says that it had been 38 years paralítico that he had been paralytic, y fue sanado. and he was healed. Entonces, hermanos, tengamos esa fe. So let us have that faith. Entre nosotros, hermanos, podrá haber alguien Amongst us, there may be a person que tenga una gran cantidad de años who may have a great amount of years con una enfermedad, with an infirmity, pero para Dios no hay nada but imposible. for God it's nothing. Hoy puede ser sana. Today, you may be healed. No lo sabemos, no puedo decir el día, pero el Señor sí sabe el día. I cannot say it's certain day, but God knows that day Gloria al nombre del Señor. that it will happen. En Marcos, ahí donde leímos, hermano, dice que esta mujer con flujo de sangre tenía 12 años. In the book of Mark, it says that this woman had suffered 12 years. La mujer del flujo de sangre, hermano, The woman that had the flow of blood, la enfermedad era mayor que la capacidad de la ciencia, the illness was greater than the capacity of science porque en esos días la ciencia todavía no estaba tan adelantada. because science hadn't been so advanced. Pero Daniel capítulo 12 dice But Daniel chapter 12 que says en los últimos tiempos that in the last days, la ciencia aumentará. science will advance. Pero nosotros, aunque aumente la ciencia, But even though science advances, nuestra fe no está en la ciencia. our faith is not upon science, Mejor que aumente la fe en but nosotros may our faith increase in us y no la rather ciencia. than science. Amén. Que nos ayuda, sí nos ayuda, como dijo la hermana anteriormente. Yes, it helps us. Dice los médicos hicieron su mayor esfuerzo, The physicians did everything that they could, pero no pudieron hacer nada ante la gravedad de su but padecimiento. they couldn't do anything to help her Ellos lo habían probado todo because she had tried everything y todo había sido en vano. and everything had been in vain. Y dice la Biblia And the word says que al contrario, dice, that on the contrary, le iba peor, it was worse. se empeoraba más. She would get worse. Hermano, qué pesar. How sad. Los conocimientos médicos habían llegado a su límite. And so the physicians, they had gotten to their limit. Es posible, hermanos, que esta mujer había sido una persona adinerada. And it was possible that this woman may have had a lot of money at a certain time. Y por eso, hermanos, lo primero que las personas hacen And that is why the first thing that people cuando do tienen dinero when they have money es echar mano al dinero. is they go and they grab money. Voy a ir They- donde el mejor doctor. I'm going to go to the best doctor. Las medicinas son bien caras, Medicine is expensive, pero como hay dinero, but hay que because comprarlas. there's money, then we need to buy them, O las compran. or they buy them. Y eso fue lo que hizo la mujer. And that's what this woman Ella did. tenía dinero, posiblemente era mujer adinerada. She possibly was a person who had money, Y se lo acabó todo. and she spent it En all medicinas y en médicos. in medicine and Y no physicians. consiguió su salud. And she still didn't obtain her healness. Y la hermana lo dijo también. And our sister said it A as lo well. mejor hasta se endeudó. Maybe she even was Cuando in se le debt. acabó todo, When everything had voy a ended, pedir prestado. she might have said, I'm going to ask others. Voy a pedir prestado para seguir con esta lucha de ser I'm sanada. going to borrow from others so that I can go and seek some help. Ella tenía tal vez propiedades, And maybe she had properties, pero se queda sin nada. but was left with nothing. A lo mejor, como dije, hermanos, hasta con deudas And maybe even with debts por causa de su enfermedad. because of her sickness. Era una mujer, hermanos, que a causa de su dolor She was a woman that because of her pain, no tenía paz. she didn't have peace. No había alegría en su vida. There was no happiness in her life. Había perdido, hermanos, lo había perdido todo. She had lost it all. En su desesperación hizo lo humano posible. In her desperation, she did everything that she humanly could do. Pero, hermanos, cuando escucha del Señor Jesús But when she hears about Jesus y sabía que podía ser sana, and she knew that she could be healed, ella dijo, le vamos a poner fin she said, we're going to put an end a esta enfermedad. to this sickness. El Señor me va a sanar. The Lord will heal me. El Señor Jesús me va a sanar. The Lord will heal me. Es, hermanos, tiempo de poner, hermanos, que muchas veces Satanás trae duda a la vida de nosotros. And many times Satan brings doubt to our minds.
La duda no viene de Dios. But doubt doesn't come from God. Yo creo en Dios. I believe in Yo God. confío en Dios. I trust in God, Pero no sé si me va a sanar. but I don't know if He's going to Pero heal no me. sé si va a poder hacer esto. But I don't know if I'll be able to do this. Hermanos, la palabra de Dios dice, The Word of God says lo que para el hombre es that imposible, for what is from para Dios todo es posible. that for men there may be things that are impossible. For God there is nothing impossible. Gloria al nombre del Señor. El enemigo va a poner duda, And the enemy will put doubt, pero no podrá vencer la fe que nosotros tenemos. but he won't be able to overcome the faith that we have. El Señor Jesús dijo, And the Lord Jesus al said, que cree, he that believes, todas las cosas le son posibles. all things are possible. Para quienes, hermanos, ¿cómo le digo? Aquellas personas que quieran que se mueva algo, For those that want something to be moved, que lo ve muy grande, que ve muy grande el problema. they may see the problem way too big, Nosotros somos testigos but we are witnesses de personas of people que hermanos, sido sanadas that have been healed de cáncer, of cancer, de una enfermedad terminal, of an illness that is a terminal que ya illness, los médicos le dijeron, ¿sabes qué? Vete para tu casa, ya no hay medicina que te pueda sanar. that the physicians have told them, you know what, go home. There's no medicine. There's nothing that we can do to help you. Te doy 30 días, I give you 30 days te doy 15 días, or 15 days. pero el Señor dice, yo te doy toda una vida. But the Lord says, I Yo give you te a whole bendigo con life, salud, and I gloria a bless Dios. you with health. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué porcentaje, y esta es una pregunta para todos, qué porcentaje de fe nosotros tenemos? So this is a question for all of us. Porque What de eso va a percentage depender, of hermanos, faith do we have? los milagros del Señor. Because with this, it'll depend if God will be able to work miracles Que in Dios us, haga algo con for nosotros. God to be able to do something in us. Gloria al nombre del Señor. Si tiene un porcentaje de fe pequeño, If you have a small percentage of faith, las cosas no van a suceder. then things may not happen. Porque por fe, hermanos, creemos que Dios también ha preparado algo mejor para nosotros. Because by faith, we believe that God has prepared something better for us. Mientras más, hermanos, nos acercamos a Dios, And the more that we get closer to God, nuestra fe debería de crecer más. our faith should also increase. Y ya hay, hermanos, niveles de fe. And there are levels of faith, Pero la fe de nosotros but our faith va en contra de la duda. goes against doubt. Hermanos, como le dijera, para irnos a los extremos, To go to extremes, cuando Lázaro muere, when Lazarus dies, Marta le dice al Señor, Martha tells the Lord, si hubieras estado if aquí, you had been here, mi hermano no hubiera muerto. my brother hadn't died. Entró la duda. So doubt entered. Entonces la duda, hermanos, And doubt, o nuestra fe, perdón, or our faith, tiene sorry, que ir en contra de la duda it has to go against doubt. y tiene que vencer, And it has to tiene que overcome. dominar la fe a la duda. Our faith has to dominate the doubt. Gloria al nombre del Señor. Como le digo, si Dios puede resolvernos un problema, As I tell you, if God can resolve a problem si for Dios us, puede sanarnos, if He can heal us, hermanos, levantó a Lázaro después de 4 días de muerte He lifted up Lazarus after being dead for 4 days. y él lo hizo a propósito. And He did this on purpose. Él pudo haber ido antes, He could have gone before. pero los judíos tenían una ideología But the Jews, they had an ideology, o una enseñanza or they had a teaching, que pensaban que a los 3 días todavía las personas podían volver a la vida. that they thought that after 3 days people can still return to life. Y el Señor se espera un día más a propósito And the Lord waits one additional day para que no hubiera ninguna duda o excusa so that there would be no doubt or excuse que el Señor tenía el poder. that the Lord Para for him to resucitar. show His power to resurrect. Si hay algo muerto, If there's something dead, si hay algo que tú crees que Dios no lo pueda resolver, if you think that there's something that God cannot resolve or fix for you, Dios puede resucitar. God can resurrect. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, nunca permitas
que tu fe sea vencida. So don't ever allow your faith to be overcome, Porque la duda because doubt no va a permitir que tú recibas tu milagro. will not allow you to receive your miracle. No es solo decir tengo fe, It's not just about saying, I have faith, hay que buscar, but we need to seek hay que acercarse a Dios. and we need to come near to God. Tienes que tocarlo, You need to touch Him, así como hizo la mujer. as this woman did. Aunque se nos haga difícil, Even though it's difficult, tienes que tocar por fe al Señor. you need to touch Y by tienes que faith, esperar and you need to wait que también Él te toque a ti. that He also touch Porque you. cuando Él te toca, Because when He touches poder you, sale de Él power comes out y of tú Him, eres sano. and you are Tú healed. eres libre. You are free or Gloria al delivered. nombre del Señor. Durante el mensaje, hermano, yo hablé During the message, I spoke que Dios no solo se preocupa por la enfermedad física, that Jesus not only worries about our physical sino health, a Él le hubiera sido fácil decir, ¿sabes qué? because then it would have been easy for Him to just say, Tu fe te ha sanado. you know what, your faith has healed you. Pero Él le dijo, But He said, tu fe te ha salvado. your faith has saved Y you. esta mujer, And this woman, mire, llegó confiadamente al Señor. and this woman, she came near to God, Que ella no le trusting pidió al Señor, Señor, ora por mí. that she didn't tell the Lord, pray for me, Pon tus manos sobre mí. place your hands upon me. Ella tenía en su mente, But she had in her mind, y no es que tenía la fe en el manto del Señor. and it's not that she had faith that the mantle was going to do anything. No tenía la fe en el manto. She didn't have her faith on the mantle. Tenía la fe en el que traía el manto. She had her faith upon el the Dios one de poder. that was wearing the mantle, the God of power. Gloria al nombre del Señor. Y recibe el perdón de sus pecados. And she receives the forgiveness of her sins. La poca fe Lack of faith, se preocupa por todo. those people, they worry about everything. Y pensamos muchas veces que Dios no nos escucha. And we think that God doesn't listen to us. Y como dije y como vimos, hermanos, And as we en la saw palabra de Dios, in the Word, no importa el tiempo que tú hayas estado esperando tu it milagro. doesn't matter how long you've been waiting for your miracle. Yo no sé qué milagro tú esperas de parte del And Señor, I don't know what miracle you're waiting from God, pero Dios sí lo conoce. but God knows it. Dios te conoce a ti. And God knows you. Dios me conoce a mí God knows me. y sabe lo que yo le he pedido en oración. And He knows what I've asked or pleaded from Him. Y no importa lo que yo haya esperado, And it doesn't matter how long I've waited. como lo vimos en la palabra de Dios. As we saw in the Word, Muchos esperaron 38 años, many waited 38 years, 18 años. 18 years. Esta mujer 12 años. This woman 12 years. Hermano, no importa el tiempo. The time doesn't matter. No te despegues. Do not detach No dejes que el enemigo te robe la fe. and do not allow the enemy to steal your faith. No dejes que nadie te robe la Do fe. not let anyone take your faith. Porque van a haber personas que te van a decir, no, tu familia, tus hijos ya, olvídate de eso. Because there will be people that will say, no, forget about your family, forget about all of that. No van a venir a los pies de Cristo. They're never going to come to the feet of Christ. Y hermanos, tenemos que acrecentar esa fe. But we need to increase our faith. Ya estamos por terminar, hermanos, en Santiago capítulo 1. We're going to end soon. James chapter 1. Santiago capítulo 1, verso, déjeme ver. Verso 6. James chapter 1, verse 6. Dice la palabra del Señor que hay que pedir sin fe. The word says you have to ask without faith. ¿Así es, hermano, o no? Is that correct? Hay que pedir con fe. We dice. have to ask with faith. A ver quién decía amén. Nadie dijo amén, qué bueno. Dice, pero sin fe, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada en absoluto, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, dice, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Hermanos, hay que pasar de este nivel So we need to pass this level a un nivel de gran fe. to another level where we have great faith.
Si usted se encuentra en un nivel bajo de fe, If you find yourself being in a level where you lack faith, tiene que subir a otro nivel. you need to go up a level. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros confiamos Why? Because we believe. en estas promesas. Why? Because we trust En in las these promesas de promises, Dios. in the promises of God. Nuestra fe, hermanos, And our faith está anclada, is anchored, está amarrada is tied en el Señor. in the Lord. Y nadie nos va a mover. And no one can move us. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos pasar We need to pass de poca fe from being people of little faith a un nivel de gran fe. to a level where we have great faith. Tenemos que pasar, hermanos, We have to pass a confiar 100% en el Señor. through, and we have to trust in the Lord 100%. Dios no solo, hermano, hace las cosas sencillas. God doesn't only do simple things, No solamente, hermano, te puede sanar de una gripe. and He can not only heal you from a cold, Eso no es nada, hermano. that's nothing, Pero también te puede sanar de algo but grande, He can also heal you from de algo something grave. great, something that may be very great. Que nos duele la cabeza, al ratito ya estamos bien. Our head hurts, later on we're fine. Así como tuvo el poder para resucitar, As He had the power to resurrect, como lo hizo con Lázaro. as He did it with Lazarus. Todo lo que tú consideras que esté muerto, Everything that you consider to be dead que ya no se puede hacer nada, and that you feel you cannot do anything about, Dios hará un milagro grande en tu vida. God will work a miracle, a great miracle in your life. Con Dios With God, todo es posible. everything is possible. Con Dios With God, todo es posible. everything is possible. Si siquiera, hermanos, nos eleváramos a un tercer nivel de fe, If we at least were on a third level of faith, esa fe que descansa en Dios, that faith that rests upon God, que cree que Dios no solo puede sanar, that believes that God can not only heal, que cree que solo puede hacer algunas cosas, and that not only believes that God can do only certain things, esa fe en nosotros tiene que crecer, that faith in us has to grow porque creemos en la palabra de Dios. because we believe in the Word, Él, hermano, desea and He desires que tengamos esa clase de fe, that we have that type of faith para que en todo el mundo so that in the whole world veamos we may see sus promesas hechas realidad en la vida de His nosotros. promises becoming a reality in our life. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. If you will stand this morning, El Señor nos ha exhortado. the Lord has exhorted us. Mire, ¿sabe cómo crece la fe en nosotros? Do you know how our faith grows? Cuando buscamos al Señor, When we seek the Lord, cuando nos acercamos al Señor, when we come near to the Lord, esa fe comienza a crecer. that faith begins to grow Porque podemos sentir because we can feel que Dios nunca nos abandona, that God never que abandons Dios us siempre está con nosotros. and that God is always with us. Mire, las personas que derrotaron a sus gigantes, And the people that have defeated their giants, como lo hizo David, like David did, lo hizo he porque él tenía la certeza did it because he had a certainty que Dios estaba con él. that God was with him. Entonces, hermanos, en esta mañana voy a invitar a Evelyn que pase. So this morning we'll invite Evelyn to come. Vamos a adorar el nombre del Señor We'll praise the name of the Lord, y le vamos a decir si tan solo and we will tell him, por fe, if only by faith, hermanos, porque literalmente usted no puede tocar el manto del Señor esta because literally mañana. you cannot touch the mantle of the Lord. Personalmente usted no puede tocar el manto del Señor, And personally, you can't touch the mantle of the Lord, pero por fe sí lo podemos tocar. but by faith we can touch him. Por fe usted cierre sus ojos. By faith, you just close your eyes. Cuando usted cierra sus ojos, When you close your eyes, usted puede tocar el manto del you Señor. can touch the mantle of the Y Lord. como dije, hermanos, la fe suya no está en el manto, And as I said, your faith is not placed on the mantle, está en el que viste el manto. but it's on the one who wears or has on that mantle. Gloria a Dios. Adoremos al Señor en esta mañana. Let us worship the Lord this morning. Gloria a Dios. Dígale al Señor si tan solo Tell the Lord, if only tocara el borde de tu manto. I could touch the border of your mantle. Solo la orillita, hermanos, Only the edge. del manto. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. El hermano Jonatán ya fue sano por la gloria de Dios, por la gracia del Señor. Pero si alguien aquí todavía necesita un milagro,
No soy yo el que va a hacer el milagro. Es Dios quien en esta hora va a hacer un milagro en tu vida. No importa lo que tú estés pidiendo, Dios va a hacer un milagro. Toca el manto el borde del manto del Señor. Toca el borde del manto del Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto. Gloria a Dios.